Dice el versículo 5, acompáñeme ahí, Mateo capítulo 5, versículo 5. Y dice así: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Pueden tomar su lugar, Acompáñenme ahí, inclinen su rostro, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios sabiduría, entendimiento a nuestro corazón y a nuestra vida. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque sabemos que tú has obrado en nuestro corazón siempre para bien. Que nos permites en este lugar para escuchar tu palabra, para que nuestra vida siga siendo transformada, sigamos creciendo, Señor, para parecernos más a ti. Que tu palabra, Señor, penetre en nuestro corazón, en nuestras vidas, y seamos, Señor, como el hombre que edificó su casa sobre la roca, un hombre prudente, un hombre, Señor, que edificó sobre la roca. Enséñanos a caminar contigo, enséñanos a caminar bajo tu presencia, bajo tu voluntad, sabiendo que tú produces en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Abre nuestros entendimiento, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, abre nuestro corazón, Señor, para que tu palabra entre en lo profundo de nuestra vida por el Espíritu Santo. Habla nuestra vida, Señor, abre nuestro entendimiento, que seas tú en nosotros, que sea tu presencia en nosotros, que sea tu vida en nosotros, Padre, para que tu nombre sea glorificado, para que tu nombre sea exaltado por la obra de Cristo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de comenzar esta serie, este mensaje del día de hoy, créame que Dios ha hablado a mi corazón de una manera increíble. Dios ha retado mi vida a ir más allá. Dios ha retado mi vida precisamente a vivir como Cristo quiere que nosotros vivamos. Es un reto para mí. Dios ha hablado no desde que comenzamos esta serie, pero yo le decía a mi esposa desde el año, a principios de año, le digo, hay dos cosas que quiero compartir y que hay en mi corazón compartir. La primera es precisamente de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia, que es el versículo lema de esta iglesia, gracia sobre gracia. Y la segunda que estaba en mi corazón era precisamente el Sermón del Monte. Y créame que me ha retado en mi vida, me ha retado a mi corazón y digo, Señor, ¿cuánto te he fallado? ¿Cuánto no he hecho para no hacer tu voluntad? Y ha hablado a mi corazón, y cada vez que estudia uno la palabra, que lee uno la palabra, como el Espíritu Santo habla a tu corazón, habla a tu vida, quebranta tu vida. Y es siendo Él diciendo, yo te estoy transformando, yo te estoy cambiando, yo te estoy renovando, yo estoy cambiando tu pensamiento por la palabra de Dios. Eso es lo que hace la palabra. Por eso cuando entendemos lo que dice Hebreos acerca de la palabra, que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, dice que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y eso es lo que es la palabra de Dios. Porque mis palabras son espíritu y son vida, dice Jesús. Entonces cuando uno lee la palabra y le ora a Dios, dame entendimiento, dame sabiduría, enséñame tu palabra. No es para adquirir solamente conocimiento y decir, tengo mucho conocimiento, puedo debatir con cualquiera, puedo ir a pelearme con otros para acerca de algún tema, pero no es para eso, es para que yo viva la palabra, es para que yo sea transformado por el Espíritu Santo de tal manera que yo pueda vivir en mi casa la verdad del Evangelio, porque es fácil vivir el Evangelio fuera con los que son cristianos, es fácil vivirlo. Es fácil vivir quizás en el trabajo cuando todos saben que eres cristiano y decir, tengo que vivir para Cristo, para dar testimonio. Pero la realidad es cómo doy testimonio en mi casa, cómo vivo el Evangelio en mi casa. Ellos son los que me conocen, ellos son los que
hablan de mí, los que saben cómo soy, si me enojo o no me enojo, si exploto o no exploto, si hablo mal o no hablo mal. Ellos me conocen perfectamente. Y el evangelio tiene que comenzar por casa, por mi casa. Entonces a mí me reta esta palabra, me reta en mi corazón, Dios obrando en nuestra vida de una manera increíble. Hemos estado hablando, edificando nuestra casa sobre la roca. Es el final del Sermón del Monte. Es el final de lo que Jesús acababa de enseñar. Estamos hablando precisamente que es la carta magna para todo cristiano. Todo lo que todo cristiano debe saber para vivir su vida en Cristo está aquí en el Sermón del Monte, porque nos enseña a perdonar, nos enseña a amar inclusive a nuestros enemigos y lo que Dios quiere para nosotros. Es la manera de vivir nuestra vida en Cristo. Yo les digo, no somos perfectos, fallamos, pero una cosa hago, dejando todo lo que queda atrás, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Lo que hice ayer, si me equivoqué, entonces yo pido perdón y sigo adelante, caminando, siendo transformado por el poder del Espíritu en nuestro corazón. Sed llenos del Espíritu, decía Pablo. Sed llenos del Espíritu, porque es lo que transforma nuestra vida. La semana pasada estuvimos hablando precisamente de los bienaventurados, a los pobres en espíritu. Y decíamos que alguien que es bienaventurado, pobre en espíritu, es aquel que sabe que necesita ser perdonado, que necesita recibir la gracia de Cristo en su vida, que necesita acercarse a Cristo, que necesita vivir la vida que es en Cristo, de que puede ser perdonado por su gracia y que en esa gracia nosotros aprendemos a perdonar también. Hablábamos también de lo que significaba la palabra bienaventurado. Y decíamos precisamente que es gozo divino, feliz, dichoso. Eso es lo que significa la palabra bienaventuranza. Somos felices, somos dichosos, somos perfectamente gozo divino en nuestro corazón. Es el estado de dicha que todo cristiano debe vivir y debe mantener en su vida cristiana. Un estado de dicha dentro del corazón, en lo profundo del corazón, que no importa las circunstancias, no importa lo que esté sucediendo, hay gozo en mi corazón porque soy bienaventurado en Cristo. No puedo vivir mi vida o cumplir el sermón del monte si Cristo no está obrando en mi vida. Él está transformando día a día mi corazón y está transformando día a día nuestra vida. Hablamos también de lo bienaventurado los que lloran. Y aquel que llora es aquel que reconoce ser perdonado. Aquel que llora es aquel precisamente que cuando ve a alguien pecar o que cuando peca reconoce que necesita el perdón de Dios. Que necesita acercarse a Dios y decirle: Señor, sé propicio a mi pecador. Es la gracia de Cristo en nosotros. Es la gracia de Él. Y decíamos, hablamos de dos personajes, David y Pedro. Y David cuando pecó, cuando adulteró, precisamente él pensó que nadie lo había visto, pero Dios había visto la situación. Dios se había dado cuenta y va el profeta y le habla y entonces él habla y dice: ten piedad de mí conforme a tu misericordia. Ten piedad de mí, con un corazón arrepentido, con un corazón dolido, conforme a las multitudes de tus piedades. Hablaba David. Un corazón contristo, un corazón humillado delante de la presencia de Dios. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Él reconocía su pecado. Alguien que es bienaventurado, que llora precisamente, es aquel que reconoce su pecado, que necesita el perdón de Dios, que cuando alguien peca, que cuando alguien ve sufriendo, él llora por lo que está padeciendo otros. Está padeciendo por la necesidad de otros. No podemos huir de la presencia de Dios.
Él conoce perfectamente tu vida y mi vida. Es más, Él sabe lo que estás pensando ahorita. Yo no puedo verte. A lo mejor la mente ya se fue a otro lado. Tu cuerpo está aquí, pero tu mente está en los frijoles. Pero Dios conoce todo, absolutamente todo. No hay necesidad de que nadie le diga. Como decía el salmista, ¿a dónde huiré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Los mismos te son las tinieblas que la luz. ¿A dónde iremos de la presencia de Dios? Alguien que llora es alguien que reconoce su pecado, que se da cuenta que su corazón está contristado, que su corazón está dolido, que el Espíritu Santo está redarguyendo con amor, con gracia, mostrando el perdón de Dios a tu corazón y a tu vida. Así como David, o así como Pedro, que negó precisamente al Señor. Fue y lloró amargamente. Fue y lloró con amargura en su corazón porque había negado a Cristo. Y cuando ve a Cristo le dice el Señor, Pedro, ¿me amas? Y le vuelve a decir, Pedro, ¿me amas? Y la tercera vez, Pedro, ¿me amas? Y él se entristeció. Tú sabes que te amo, Señor. Apacienta mis ovejas. Ese es el amor de Cristo. No le recriminó la negación. No le recriminó, al contrario, lo abrazó. Lloró en su corazón. Bienaventurados los que lloran. Llora cuando rechazan a Cristo. Llora cuando rechazan el Evangelio. Llora por los que se pierden, por los que no quieren recibir a Cristo. Bienaventurados los que lloran. Pero se goza cuando otros son bendecidos. Se goza cuando otros son consolados. Se goza cuando otros son prosperados. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? Es un pequeño resumen de lo que hemos visto. Cada semana no voy a hacer un resumen de todo, ¿verdad? Nos llevaríamos otro buen tiempo. Pero este domingo vamos a comenzar precisamente con la tercera bienaventuranza. Y la tercera bienaventuranza, precisamente, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Manso viene de una palabra que significa gentil y paciente. Gentil y paciente. Se tiene un mal entendimiento de lo que es manso. Bienaventurados los mansos. Y quizás usted pensó, bienaventurado, dice, hay mansos y hay mensos. Confundimos precisamente la mansedumbre con otra cosa. Pero la mansedumbre, el ser manso va más allá. Es una persona que tiene carácter, que tiene autoridad, pero que tarda precisamente en reaccionar con sus impulsos, en reaccionar bajo su voluntad. Manso es aquel que reacciona bajo la dirección del Espíritu Santo en su vida. Que el Espíritu Santo gobierna su corazón de tal manera que cuando surge un problema, cuando surge una dificultad, lo ves tranquilo. Pero hay otros que somos como mecha encendida. Reaccionamos impulsivamente. Reaccionamos de manera rápida. El manso tiene una fuerza interior, gobernado por el Espíritu Santo en su vida.
No se deja llevar por emociones. No se deja llevar por su carácter, sino que muestra el carácter de Cristo en la vida de él. La obra de Cristo transformando su corazón, transformando su vida. Una persona que es contraria o que es diferente o lo contrario precisamente a manso es una persona que se aira rápidamente, que es violenta. Y vemos en la Escritura varios personajes que reaccionaban de esta forma. De hecho, Pedro reaccionó de una forma intempestiva cuando vienen a aprisionar, a atrapar a Jesús, a encarcelar a Jesús, y él saca su espada y rápidamente le corta la oreja. Así reaccionamos muchos de nosotros. Entonces, bienaventurados los mansos. ¿Has escuchado? Tiene la mocha muy corta. Y alguien dice, no tiene la mecha corta, no tiene mecha. Porque inmediatamente explota. En un momento está bien y en otro momento ya está enojado, ya está irando, ya está hablando, explota inmediatamente cuando algo no le parece, cuando algo no está conforme a lo que él quiere, conforme a su propósito, se cae el vaso de agua y ya explotamos. Oh, ¿por qué se te cayó? Explotamos inmediatamente. Reaccionamos como una persona irada, como una persona violenta. Ofendemos con las palabras. Empezamos a herir con las palabras, y si no se duele, subo el tono, subo la palabra, subo precisamente para que ya empiece a llorar y empiece a dolerse. Ese es un hombre violento y airado. Pero nosotros tenemos que aprender precisamente a ser gobernados por el Espíritu Santo en nuestra vida. Quizás a veces nos hierve la sangre por dentro. Y nos hierve y no sabes por qué estás enojado, no sabes por qué estás molesto, pero el primero que llega, entonces ahí, aquí lo suelto. Bienaventurados los mansos. Es una característica en nuestra vida que debe ser controlada por el Espíritu Santo. Eclesiastés 7:9 dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. No te apresures a enojarte. La Escritura resalta precisamente dos hombres. Bueno, hay muchos, podemos tomar el ejemplo de muchos hombres de Dios que tenían un espíritu manso, había mansedumbre en su corazón. Pero quiero tomar dos personajes que vamos a ir viendo a través de la Escritura de estos dos personajes. El primero precisamente es Moisés y el segundo es Cristo. Y en Números capítulo 12, versículo 3, nos habla acerca de Moisés. Dice, y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Tremendo, ¿eh? Más que todos los hombres que había sobre la tierra. Podemos ver a lo largo de la historia la vida de Moisés. Yo decía, ¿por qué Moisés es catalogado como el hombre más manso que había en la tierra? Y cuando vemos la vida de Moisés, desde que Dios lo llama precisamente para sacar a Israel de Egipto, vemos la mansedumbre que hay en su corazón, en su vida, de ser obediente a la voluntad y al propósito de Dios. Él dejó todo, precisamente todos sus planes, todo lo que él tenía, todo lo que él había decidido para seguir el propósito y cumplir el propósito de Dios. El hombre más manso. Y podemos ver varios ejemplos de Moisés en su mansedumbre. Cuando Aarón y María dicen, ¿a poco nomás Dios habla a través de Moisés? Y lo empiezan a criticar, lo empiezan a juzgar. Y dice, y lo oyó Jehová. Y entonces les habla a los tres, le habla a Moisés, le habla a Aarón
y le habla a María. Y los lleva al templo y la gloria de Dios desciende sobre el templo. Y le dice a Aarón y a María: cuando yo hable a profeta, lo haré por sueños, lo haré por visiones, pero no así a mi siervo Moisés, que hablaré cara a cara con él porque es fiel en toda mi casa. Y la ira del Señor, la ira de Jehová, dice que cayó sobre ellos, bajó una nube, los cubrió, y cuando la nube se fue, María estaba llena de lepra. Y ahí el corazón de Aarón, un corazón que lloró, un corazón contristado, lloró y dijo: Señor mío, hemos pecado contra ti. Ahora intercede por nosotros para que este mal no quede. Porque es como el niño que acaba de nacer con su carne podrida, porque todo su cuerpo estaba precisamente con lepra. Pero el corazón manso, ¿qué hubiera hecho? Yo me pongo en el lugar le digo: oye, si alguien viene y me ofende y se levanta y hace una rebelión aquí en la iglesia, híjola, ¿cómo voy a reaccionar yo, Señor? ¿Voy a reaccionar como aquel hombre airado que defiende, o voy a reaccionar con mansedumbre? Y Moisés lo único que hizo es que oró a Jehová, intercedió por ellos. Cualquiera de nosotros quizás hubiéramos dicho: Señor, desciende fuego y acábalos, destrózalos. He escuchado cristianos que dicen: yo oro para que mis enemigos sean destruidos. Habla de un corazón altivo. Cuando dice: perdona, ama a tus enemigos, perdona a tus enemigos. Yo le digo: Señor, ¿cómo sería mi reacción? Pero cuando veo la vida de Moisés, que practicó precisamente una vida de mansedumbre, una vida pegada a Dios. Cuando iba con Faraón, créeme que yo he leído precisamente cómo hablaba con Faraón. Y no se ve que Moisés hablara con altanería, con decir: yo vengo a ti, yo vengo en el nombre de Jehová. No, sino que con mansedumbre está hablando con Faraón. Y cuando sucede esto con Aarón y con María, habla con tranquilidad para con Dios. Y le dice: Señor, perdónanos. ¿Cómo sería mi reacción cuando alguien me ofende? Cuando alguien que en mi sentido dice: no, es que no es lo que yo quiero, no, yo me siento ofendido, me siento dolido. ¿Cuál es mi reacción? Me reta la vida de Moisés, me reta la vida de Moisés. De que Dios diga: Omar es manso. Es manso, y créame, necesito mucho de Dios para eso. Y lo reconozco y le digo: Señor, necesito de tu vida en mí, necesito que tú sigas obrando en mí y que un espíritu de mansedumbre haya en mi corazón, que seas tú gobernando mi vida, que seas tú obrando en mi vida. ¿Cómo estamos reaccionando nosotros? Y va caminando la historia de Moisés en cada detalle cuando el pueblo peca contra Dios. Y Moisés siempre intercediendo por el pueblo, siempre orando por el pueblo. Cuando adoran al becerro que baja del monte precisamente y ve adorando a un becerro, o bueno, antes cuando Dios le dice: baja porque este pueblo se ha desviado en pos de otros dioses. Y dice: los voy a destruir y reharé de ti un pueblo grande. Y Moisés intercede por el pueblo y le dice: Señor, ¿qué van a decir los egipcios? ¿Qué van a decir el pueblo cuando tú lo sacaste y lo trajiste para morir en el desierto, para destruirlo en el desierto? Intercede por el pueblo. Ese es un corazón manso. Un corazón manso. Dios le dice: ahora deja que encienda mi ira sobre ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Pero ¿cuál es la hermosa respuesta de Moisés?
¿Cómo reaccionamos nosotros? ¿Cómo reaccionamos nosotros ante una dificultad, ante algo adverso? Cuando iban a entrar a la tierra prometida, el pueblo se rebela contra Moisés. Se rebela contra precisamente Caleb y Josué y los querían apedrear. Y la ira de Dios se encendió sobre el pueblo. Y Moisés nuevamente intercediendo por el pueblo. Tuvieron su consecuencia. No entraron a la tierra prometida toda esa generación por no haberle creído a Dios. Pero quiero resaltar el corazón de Moisés. Un hombre manso, el más manso que había en la tierra. ¡Wow! Increíble. Increíble. ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Y Moisés intercediendo por el pueblo, diciendo: Señor, ¿qué van a decir los otros pueblos? ¿Qué van a pensar de ti los otros pueblos? Ellos saben que has caminado con ellos desde que salieron de Egipto, que abriste el mar, que la columna de fuego iba con ellos de noche y la nube iba de día con ellos, que tú los alimentaste con el maná, que tú abriste precisamente de la peña, sacaste agua. Intercediendo, ese es un corazón manso, porque no deseó decirle: Señor, que descienda fuego sobre ellos, como los hijos del trueno, los hijos de Zebedeo, Jacob y Juan, cuando iban caminando por una aldea y que no lo recibieron, le dicen: Señor, ¿quieres que oremos y que descienda fuego del cielo y los consuma a todos? Y Jesús le dice: ustedes no saben de qué espíritu son. No saben de qué espíritu son. Pero Moisés, de un corazón manso, mostrando la mansedumbre de Dios en su vida. Y podemos poner muchos ejemplos de Moisés. La rebelión de Coré. Cuando Dios le dice: voy a destruir a este pueblo, y él intercede y le dice: Señor, ¿no fue un hombre el que pecó? A pesar de la rebeldía del pueblo de Israel, a pesar de las constantes quejas, porque dice: ¿hasta cuándo he de aguantar a este pueblo que ya se ha quejado 10 veces contra mí? Y Moisés intercediendo, un corazón manso, que claro, cuando él tenía que ejercer autoridad, ejercía autoridad, mostraba el carácter. No es alguien que se deja manipular, no es alguien que cualquiera habla de él y él no dice nada, sino que en el momento que tiene que actuar, actúa de una manera tranquila, pero con autoridad. Eso era lo que hacía Jesús, pero ya vamos a hablar precisamente de Jesús. Y cuando hablamos de Coré, dice: se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron: basta, ya ustedes, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues se levantan ustedes sobre la congregación de Jehová? Les decía Coré precisamente a Moisés y Aarón. Y cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: apártate de esta congregación y los consumiré en un momento. Pero vemos el corazón de Moisés. Pero en todas y cada una de estas quejas de Israel, cuando Dios quería destruir a Israel, Moisés actuaba con un corazón manso delante de Dios. No lo destruyas, Señor. No lo destruyas. Pero este hombre manso tuvo momentos también difíciles, por no decir que se airaba en algunos momentos. Imagínese 40 años caminando con un pueblo que constantemente estaba quejándose, que constantemente estaba ahí criticando a Moisés, criticando a Aarón, criticando todo lo que Dios hacía. Pero Moisés, con un corazón manso, en algún momento tuvo que perder el control. Y fueron
3 momentos en que Moisés perdió el control. Puede haber más, pero yo quiero resaltar tres momentos. Un hombre que perdió el control, y uno de ellos está en Éxodo 2, capítulo 11 al 15, cuando da muerte precisamente al egipcio. En un arrebato, en un momento, cuando ve que están lastimando a un hebreo, porque él salió a ver a sus hermanos y a visitarlos y a ver lo que estaban haciendo, ve que un egipcio estaba maltratando a un hebreo. Y cuando lo está maltratando, dice que volteó para un lado, volteó para otro lado, a ver si nadie lo veía, y lo mató y lo enterró en la arena. Un momento de arrebato, un momento de ira. ¿Cuántos en un momento de arrebato, en un momento de ira, de enojo, terminan golpeando a alguien y lastimándolo fuertemente? ¿Cuántos no, en un arrebato, en un momento de ira, no hablamos y dijimos algo que ya lastimó a nuestra esposa, a nuestros hijos, a alguien más cercano a nosotros o lejano de nosotros, y lo lastimamos? Porque las palabras son como flechas que penetran en el corazón, que penetran en la vida, que lastiman el corazón, lastiman la profundidad ahí de su vida, de tal manera que está ahí ese dolor, ese sentimiento, por nuestras palabras simplemente, por nuestras reacciones simplemente. Fue un momento de enojo de Moisés. Y él pensó que nadie se había dado cuenta. Pero cuando vuelve a salir y ve a 2 hebreos peleando, le dice: ¿por qué pelean entre ustedes? ¿Por qué peleas con tu prójimo? ¿Quién eres tú? Dice: ¿me vas a matar a mí también como mataste al egipcio? Y dijo: ah, caray, esto ha sido descubierto. Y Faraón intentaba matar a Moisés por eso, y huyó. Y estuvo 40 años en el desierto. 40 años precisamente en un tiempo donde Dios estaba preparando su vida. Nosotros tenemos precisamente nuestra vida para caminar. No sabemos cuánto va a ser nuestra vida. No sabemos cuánto vamos a vivir. Sabemos que hay un tiempo de nacer y hay un tiempo de morir. No sabemos el tiempo de morir, pero un día va a llegar. Pero mientras estemos aquí en la tierra, Él va a estar transformando nuestro corazón, va a estar transformando nuestra vida de tal manera que todo lo que nos sucede, precisamente Dios lo usa para bien, para transformar nuestra vida, para transformar nuestro corazón, para parecernos a Él. Eso es lo que hace el Señor. Cuando algo no le gusta en nuestra vida, Él va a transformar. Si yo le digo: Señor, dame paciencia, Él va a poner algo en mi vida para generarme precisamente algo que me saque de quicio para probar mi paciencia. Es lo que va a hacer Dios en mi corazón, es lo que va a hacer el Espíritu Santo en mi vida, porque Él quiere que nos parezcamos a Él, que nos vayamos pareciendo más a Él. Estoy persuadido que el que comenzó la obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, de tal manera que cuando cerremos nuestros ojos podamos verlo a Él cara a cara y seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Él va transformando tu vida, Él va transformando nuestra vida. Simplemente lo que tenemos que hacer es decirle: Señor, habla a mi corazón. Y cuando yo leo la palabra y cuando usted lee la palabra, el Espíritu Santo habla a nuestro corazón, habla a nuestra vida y nos reta a esa palabra que estamos leyendo. Nos reta a ser mejor cristianos, a ser mejores hijos de Dios. Y si alguno hubiere pecado, dice: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Cómo le estoy hablando a mi esposa? Tú eres hermosa, hombre. ¿Cómo le estoy hablando a mis hijos? ¿Qué estoy haciendo? ¿Está retando la palabra a mi corazón, mi vida? Porque a veces nosotros, como convivimos a diario con nuestras familias, creemos que tenemos la libertad de hablarles golpeado, de hablarles recio, de explotar en mi casa.
cuando nosotros debiéramos estar mostrando la gracia de Cristo en ellos y ellos en nosotros, porque no somos perfectos, estamos siendo perfeccionados, estamos siendo transformados. Y hubo un momento crucial en la vida de Moisés, un momento parteaguas en la vida de Moisés, cuando el pueblo se levantó contra Moisés y le dice: oye, no tenemos agua, nos estamos muriendo de sed. Y Dios le dice: ve y habla a la roca. Le dijo: ve y habla a la roca. Y Moisés fue a la roca, y cuando estaba ahí, y le dice: oíd, rebeldes. Yo me he preguntado, le digo: Señor, ¿por qué Moisés no entró en la tierra prometida? ¿Por qué no le permitiste entrar? Y sabes que fue por un momento y un arrebato de enojo y un arrebato de ira de Moisés. Ahora, no piense que por eso usted va a perder su salvación en Cristo. La salvación en Cristo es precisamente, tenemos seguridad eterna en Cristo, de que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y todo aquel que en Él creyere será salvo. Y nosotros hemos creído verdaderamente en Él. Simplemente Él va transformando nuestra vida. Va cambiando nuestra vida. Y yo me preguntaba, ¿por qué no entró en la tierra prometida? ¿Por qué Dios no le enterró? Y cuando Moisés golpea una vez la piedra y vuelve a golpearlo otra vez, en un arrebato de enojo, en un arrebato de ira, cuando Dios le manda llamar a él y a Aarón y les dijo: ustedes no van a entrar a la tierra prometida porque no me glorificaron delante del pueblo de Israel. No me glorificaron, es decir, no le dieron la gloria a Dios cuando dice: el Señor les da el agua para beber. Cuando el maná del cielo, el Señor les dijo que iba a caer maná del cielo. Y Moisés fue y les dijo: el Señor los va a alimentar, les va a dar el maná del cielo. Glorificó a Cristo, glorificó a Dios dándole la gloria a Él. Pero cuando va y se para en la roca, le dice precisamente, los insulta primero, le pega a la roca y le vuelve a pegar a la roca cuando Dios no le mandó a hacer eso. Dios no le mandó a hacer eso. Dios le dijo: habla a la roca. Habla a la roca. No lo mandó a golpear la roca. Habla a la roca. Y no entró a la tierra prometida. Y en Deuteronomio precisamente habla de eso. Dice: he orado al Señor para que me permita entrar y ver la tierra. Pero me ha dicho: no entrarás, bástate ya, no me hables más de este asunto. Sube al monte y ve la tierra. Simplemente le permitió ver la tierra prometida. Moisés anhelaba que el Señor lo dejara entrar, pero no lo santificó delante del pueblo de Israel. ¿Cuántas veces no le robamos nosotros la gloria a Dios? No le robamos la gloria. Otro ejemplo, precisamente cuando rompe las tablas de la ley. Es un momento de enojo, de ira, y puedes decir un celo santo, puede decir que sí, un celo santo, pero lo que escribió Dios con su puño y letra en las tablas, Él llegó y con un momento de enojo, ¡pum!, las quebró todas, de ira. Y puede ser justificado por lo que estaba haciendo el pueblo. Por lo que estaba haciendo el pueblo. Ese es Moisés. Y podemos hablar muchas cosas de Moisés. De hablar de la vida de Moisés. Pero un hombre que créeme, a mí me reta. A mí me reta, a mí como pastor me reta. Me reta a ser mejor, a ser de un espíritu manso. ¿Cuántos no de nosotros reaccionamos como pastores, reaccionamos y ofendemos a alguien por nuestra reacción, por no tener control, dominio propio sobre nosotros? O nosotros como esposos, como hijos, como hermanos en Cristo, no hablamos y decimos algo que ya ofendió. Necesitamos el control del Espíritu en nosotros, cederle el control de nuestra vida.
cederle el control de nuestras pasiones, de nuestros deseos, de nuestros planes, para que Él sea en nosotros, para que Él gobierne nuestra vida, para que Él obre en nuestra vida. El otro personaje es Jesucristo. Y créame que nos reta aún más la vida de Cristo. De decir, Señor, quiero ser mejor. Quiero vivir lo que tú realmente nos estás enseñando a que vivamos. Quiero vivir precisamente tu palabra. No llenarme de conocimiento, sino que sea tu Espíritu Santo obrando en mi vida, tu Espíritu Santo transformando mi corazón, tu Espíritu Santo llenando mi vida de tu presencia para reaccionar y vivir conforme a tu propósito. ¿Cuánto necesitamos que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida? Quiero resaltar precisamente el relato de Jesucristo antes de ser crucificado. Cuando es precisamente entregado al concilio y lo acusan de haber blasfemado por todo lo que él había dicho. Y cuando le preguntan, ¿eres tú el Hijo de Dios? Dice, tú lo has dicho. ¿Y qué más testimonio queremos? Ha blasfemado y lo empiezan a acusar. Y lo empiezan a escupir, y lo empiezan a golpear, y lo empiezan ahí a cachetear. Y Jesús no abrió su boca. Y se cumplió precisamente la palabra de Isaías cuando dice, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Si alguien viene y nos escupe, si alguien viene y nos cachetea, ¿qué vamos a hacer? Nos va a hervir la sangre, ¿verdad? Y vamos a reaccionar. Alguien dijo, llegaron y le dieron una cachetada y le dieron otra cachetada y dice, ya te cumplí como cristiano, ahora te voy a cumplir como hombre. No se trata de eso. No se trata de eso, se trata de la vida en Cristo en nosotros. La carne se revela. La carne brota ahí, ¿verdad? Y se quiere revelar. Pero el viejo hombre ha sido crucificado juntamente con Cristo. Dice, ya no vivo yo, mas Cristo vivo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es Cristo en nosotros, es Cristo gobernando nuestra vida. Es Cristo trabajando en nuestro corazón. No somos perfectos, pero cuando nos equivocamos, vamos delante de su presencia y le decimos, Señor, perdónanos. Perdónanos, y si yo ofendí a alguien, voy con la persona que ofendí, voy con las personas que lastimé y les pido perdón y me arrepiento de mi pecado y camino en la voluntad de Dios. Estamos siendo transformados. Si yo le pido paciencia a Dios, va a haber cosas que me van a sacar de quicio. Entonces, yo le recomiendo que ponga ahí versículos que hablen de la paciencia, que hablen de la mansedumbre y que los esté leyendo constantemente para que cuando llegue el momento de la prueba, usted en su mente y en su corazón reflejemos precisamente esa parte que yo quiero que Dios transforme mi corazón. Yo le entrego mi voluntad. Yo le entrego precisamente mi carácter, mi vida. Él dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre ustedes y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallarán descanso para sus almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si alguien vivió la mansedumbre es Cristo, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Cordero perfecto que murió en la cruz por ti y por mí para perdonar nuestros pecados, para transformar mi vida, para darme vida eterna, para salvarme ¿de quién? De la ira de Dios. De Dios mismo nos salva. De Él mismo nos salva. Porque Él es el que condena o es el que da vida eterna. Y nosotros hemos creído en Jesús. Hemos creído en el Cristo, que Él murió y resucitó y que está sentado a la diestra del Padre y vivimos conforme a su voluntad y
y su propósito. Dice Mateo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Tu rey viene a ti manso, manso. Imagínate la escena donde lo están golpeando. Profetiza quién te golpeó, donde lo están escupiendo y no abrió su boca. Y cuando está siendo crucificado le dice simplemente: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Un espíritu de mansedumbre. Lo mismo que hacía Moisés precisamente cuando el pueblo era rebelde, intercedía por el pueblo, y ahí cuando es crucificado: Señor, perdónalos, intercediendo delante del Padre por todos aquellos que lo acusaban, por todos aquellos que lo estaban crucificando. La mansedumbre es parte del fruto del Espíritu. No es que sean varios frutos, es el fruto del Espíritu. Es un solo fruto que se manifiesta. Cuando alguien va y corta de un árbol un fruto, una manzana, lo que usted quiera imaginarse, va y lo corta y va a disfrutar de ese fruto. Entonces, los frutos o el fruto que hay en nosotros, ¿quién lo disfruta? ¿Lo disfruto yo o lo disfrutan los demás? Los demás lo disfrutan. Por eso Pablo le decía: sed llenos del Espíritu. Y a veces tenemos el entendimiento de ser llenos del Espíritu, es que quiero ser lleno del Espíritu para que cuando yo vaya y ore por alguien, caiga inmediatamente y haga Dios algo ahí, que lo sane poderosamente, cuando mi deseo debe ser: Señor, lléname de tu Espíritu para que haya más amor en mi vida, más gozo en mi vida, más paz en mi vida, más mansedumbre en mi vida. Lléname de tu Espíritu para que haya más paciencia en mi vida y mostrar la vida de Cristo. Eso es lo que tiene que haber en nuestra vida. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley contra tales cosas. Esa es mi vida en Cristo. Me lleno del Espíritu para vivir mi vida en Cristo, para caminar mi vida en Cristo, para dar testimonio de que Cristo vive en mí y otros lleguen al conocimiento de la fe del Hijo de Dios por lo que Él está haciendo en mí y lo que Él está haciendo en tu vida. Vamos concluyendo ya, Vamos concluyendo. La pregunta sería: ¿cómo estamos viviendo nuestra vida en Cristo? ¿Cómo estamos siendo nosotros? ¿Cómo ha sido nuestra relación o nuestra reacción en la adversidad? ¿Cómo es mi reacción en la adversidad? ¿Cómo reacciono? ¿Con un espíritu de mansedumbre? ¿O exploto? De tal manera que exploto porque no tengo mecha. ¿Cómo estoy reaccionando? ¿Cómo estoy siendo? ¿Cómo le estoy hablando a mi esposa? ¿Le estoy diciendo palabras bonitas? ¿Palabras hermosas? ¿Cómo estás hermosa? ¿Cómo estás bella? Te amo. ¿Le estoy diciendo o no le estoy diciendo? ¿Cómo le hablo a mi esposa? ¿Cómo le hablo a mis hijas hermosas? ¿Cómo lo estoy haciendo? Ahí es donde yo tengo que demostrar la vida de Cristo en mí. Ahí es donde yo tengo que demostrar precisamente que Cristo está transformando mi corazón, que está transformando mi vida. ¿Cómo le estoy hablando a mi esposa? ¿Qué tan difícil es para mí decirle a mi esposa: te amo? ¿Qué tan difícil es para mí abrirle la puerta del carro y decirle: pásale, mi reina chula? ¿Qué tan difícil es? Necesitamos un espíritu manso en mi corazón, en mi vida. ¿Cómo está el trato con mis hijas? ¿Les doy su lugar? ¿Les hablo bonito? ¿O estás esperando a que venga otro y le hable bonito?
Nosotros es lo que tenemos que hacer. Nos gustaría que alguien se casara con nuestras hijas y las maltratara y les hablara mal y les dice súbete y se va en el carro y ella tan y se sube. Claro que nos vamos a enojar, nos vamos a molestar. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo para que yo les dé a mis hijas un patrón de mi conducta para cuando alguien llegue, primero yo lo reviso, ¿verdad? Yo lo checo primero. Me acuerdo cuando llegó Bruno, pues yo no lo conocía, lo veo, lo veo y le digo a mi hija, ¿y este qué? Le digo, tiene poquito en la iglesia, le digo, o sea, no lo conocemos. Ay papá, me decía mi hija, ¿cómo te trata? ¿Cómo se porta? Ya nos ganó el corazón, ¿verdad, hijo? Te amamos, hijo, ¿eh? Es como un hijo, es un hombre de Dios que se ganó nuestro corazón. Entonces, que ellas vean el trato. Los hijos ven el trato que le damos a nuestra esposa. Con mansedumbre, con amor, con gracia, con palabra sazonada. Tratándola como vaso frágil. Y no explotando de manera intempestiva cuando reaccionamos sin el control del Espíritu Santo. ¿Es para mí difícil tratar a mi esposa? ¿Hablarle bonito? ¿Es para mí? Entonces necesito que Dios, que el Espíritu Santo vaya transformando mi corazón, vaya transformando mi vida. Porque no se trata de que yo me llene del conocimiento y conozco toda la doctrina de la palabra de Dios, conozco al revés y al derecho la palabra de Dios, pero no estoy viviendo la palabra de Dios en mi vida. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero el que las oye y no las hace, a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y lo que el Señor quiere es transformar nuestro corazón. Es transformar nuestra vida. ¿Cómo le hablo también a mis compañeros de trabajo? A mis empleados, ¿cómo le estoy hablando? Cuando voy a Efesios, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia unos a otros. Soportándonos con paciencia unos a otros. Un espíritu de mansedumbre. Quítense de ustedes. Fíjense, cuando Pablo le habla a los efesios, les dicen, quítense de ustedes. Él ya hizo una regeneración en nuestro espíritu. Ya transformó nuestro espíritu, ya transformó nuestro corazón. Ya transformó nuestra vida. Y está diciendo, quítense de ustedes. ¿A quién le llama? A los efesios. Y le dice, quítense. No está diciendo, Dios va a venir, te lo va a quitar. No, está diciendo, quítense. El viejo hombre ya fue crucificado. Ya se fue clavado en la cruz juntamente con Cristo. Ahora nosotros tenemos que tomar la decisión con la ayuda del Espíritu Santo de decir, me voy a quitar toda amargura, me voy a quitar todo enojo, me voy a quitar todo grito, toda calumnia, toda malicia. Sean amables y considerados unos a otros y perdónense como Dios los ha perdonado en Cristo. Si Dios nos pagara conforme a nuestros pecados, ¿se imagina dónde estaríamos? Ya nos hubiera caído fuego a nosotros. Se hubiera abierto la tierra y ya nos hubiera tragado la tierra. Pero su gracia es inmensa. Su amor es inmenso para nosotros, de tal manera que día con día tengo una oportunidad plena en Cristo de caminar en Él, de ser mejor en Él. ¿Cómo es mi vida? ¿Un espíritu manso o un espíritu rebelde? Aprendan de mí, dice, que soy manso y humilde de corazón. Lleven mi yugo, que es fácil y ligera mi carga. Cuando voy a Cristo le digo, transforma mi corazón, Él va a transformar mi corazón. Pero tengo que estar dispuesto a cederle mi voluntad, mis sentimientos, mi vida para que Él obre en mi corazón, para que Él sea en mí.
Bienaventurados los mansos, bienaventurados, bendecidos. Incline su rostro, vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque tu palabra me reta. Tu palabra, Señor, me enseña a ser mejor en mi vida personal, en mi carácter, a cederte mi voluntad, a cederte mi carácter, mi vida, para que tú vayas obrando en mi corazón, para que seas tú en mi vida, de tal manera que yo pueda vivir mi vida plenamente en Cristo, Señor. Que tú gobiernes mi pensamiento, que tú gobiernes mis palabras, que seas tú el que hable a mi corazón y que seas tú el que obre en mi corazón, Señor, cuando vienen momentos difíciles, cuando vienen momentos en que prueban mi carácter. Quiero ser un hombre manso, quiero ser un hombre que realmente viva lo que estamos hablando, lo que estamos compartiendo, que podamos vivir lo que tu palabra dice. Es un reto para nosotros, Señor, en esta mañana, el caminar bajo tu propósito, bajo tu voluntad, viviendo tu palabra, edificando nuestra casa sobre la roca. Sé tú en nosotros, Señor. Sé tú en nuestra vida. Yo te pido que en nuestras debilidades tú te fortalezcas, Señor, para que la gloria sea para ti y no para nosotros. Que nuestro carácter sea transformado, que nuestra vida sea transformado, que mi corazón sea transformado, que mi mente sea transformado para que tú seas en mí y para que tú seas glorificado. Gracias, Señor, porque tú vas perfeccionando nuestra vida día con día. Aquello que no hemos podido transformar y cambiar, Señor, lo cedo a ti. Lo entregamos a ti para que tú seas en nosotros, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.